Hermanos, bienvenidos una noche más a la Alianza Cristiana Misionera, a la sede de la Avenida Benavides. Damos la bienvenida también a la sede de la Avenida San Luis, a los que nos escuchan también en la sede de Piura y a todos los que están escuchando este mensaje por internet. Y quisiera presentarles a nuestro expositor que ha estado con nosotros toda la semana, edificándonos con la palabra que Dios le ha puesto en su corazón. Mi nombre es Enrique Montenegro, como ha dicho, soy originalmente de Argentina, el Señor ya me perdonó. Tengo una esposa, la única, 3 hijos y 6 nietos. Es muy lindo llegar a esa edad de ser abuelo, ¿verdad que sí? Mi esposa casi se deprime cuando nació la primera nieta. Porque a los 15 días o menos se despertó y se dio cuenta que estaba durmiendo con un abuelo. Espero que no le pase lo mismo. Muy bien, hermanos, les bendigo y me alegra mucho de encontrar la iglesia casi llena en esta tarde, en esta noche. El día martes comenzamos una serie de misiones y estuvimos hablando acerca de la importancia de la oración en las misiones. Y hablamos de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El día miércoles hablamos acerca del dar para las misiones y hablamos de la importancia de ser buenos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado. El día jueves hablamos de ir a las misiones y entonces hablamos de la importancia y la opción. No hay opciones, es un mandamiento, tenemos que ir de una u otra manera. Y ayer en el día viernes estuvimos hablando también del último tema sobre las misiones. Y hoy en el día quiero hablar un tema que abre la nueva serie de misiones que va a tener el próximo mes. Y entonces el tema que me han asignado va a ser el primer tema de esa nueva serie. Y la pregunta es, ¿un solo Dios? ¿Un solo camino? ¿Eso es lo que hay? Uno dice, bueno, pero la respuesta ya la tengo. Sabemos que hay un solo Dios y que hay un solo camino. Es verdad, nosotros tenemos la respuesta, pero la gente no tiene esa misma respuesta. Entonces yo quiero hablarles y presentar algunos argumentos de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que dice la Escritura, de cómo se comporta la sociedad de hoy día y la gente que tenemos que alcanzar y el por qué tenemos que hacer misiones en este tiempo. Leía, si no me equivoco, las misiones, algo como olvidado. Olvidado para muchos, pero no para Dios. Dios dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cité la reunión de anoche, pero no dirigí el tema. Ayer hablamos acerca de mantener la visión. Y es importante que mantengamos la misma visión que tiene el Padre. Y en la visión del Padre está la visión del Hijo. Y Jesús mostró su manera de pensar. Y en la manera que pensamos, así vivimos. La Biblia dice que nosotros tenemos también la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar también como Cristo y tenemos que ver como Cristo veía. Así que en el día de hoy voy a abrir el nuevo tema que tiene que ver con el mes que viene, pero me pidieron que lo haga así. Y el tema es un solo Dios, un solo camino. Para los cristianos lo tenemos claro, para otro mundo no lo tienen tan claro. En la India tienen multitudes de dioses, estamos hablando de más de 200.000 dioses en la India, entonces para ellos no lo tienen tan claro. Un solo camino, para ellos no. Para otras sociedades tampoco, para ciertas etnias tribales tampoco. La cuestión es que lo que nosotros tenemos claro, se lo tenemos que presentar de una forma clara a aquellos que no tienen el mismo concepto que nosotros. De ahí la necesidad de tener claridad sobre el tema, porque déjeme decirle que aún dentro de nuestra sociedad cristiana y lo que es la iglesia de hoy, en muchos casos, aunque la convicción interna y la Biblia dice que hay un solo Dios y hay un solo camino, parece que buscamos otros caminos, otras opciones que tengan la misma casi validez de lo que dice la Biblia y encubiertamente se está deslizando lo que la Biblia llama otro evangelio. Hay un texto base que quiero comenzar que es en el libro de Romanos. Hoy vamos a pasar por el libro de Romanos para describir la sociedad y cómo la sociedad se fue apartando de Dios y cómo la sociedad tiene que volverse nuevamente a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. Hay una pregunta y una deuda que Pablo asume como propia. Y Pablo en su declaración en el capítulo 1 de Romanos, después de saludar
a los romanos. Recuerde que los romanos son la nación dominante en la época que se escribe esta carta. Era el imperio romano. Y Pablo está escribiendo y él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Me gusta la manera de escribir de Pablo, porque decir de griego está hablando de los intelectuales. Los griegos eran los intelectuales de la época, con lo cual dice a los pensantes de la época y a los no pensantes. Lo contrario a lo que le está diciendo era los bárbaros, los que no tenían educación, los que no tenían conocimiento. Pero Pablo usa un lenguaje para no chocar con nadie. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué es lo contrario a no sabio? Necio. Pero obviamente que comenzar un mensaje diciendo que la gente es necia ya cerró el corazón de la gente. Y Pablo tenía muy claro que él quería abrir los corazones de la gente. A sabios y a no sabios soy deudor. Me siento deudor a ellos. ¿Por qué me siento deudor? Porque si Cristo dio su vida por mí, está pensando Pablo, es lógico que yo dé mi vida también por ellos. Si Cristo murió por la gente e hizo el sacrificio para que todos sean salvos, la deuda que tenemos con aquel que nos salvó es alcanzar también a esa gente, con lo cual Pablo dice, yo me siento deudor hacia ellos también. Entonces Pablo continúa con la introducción de este texto y dice, así que en cuanto a mí, yo no sé lo que harán los demás, está diciendo Pablo. Yo no sé lo que piensan los demás. Yo no sé lo que hacen los otros apóstoles. Yo no sé si ellos se van a quedar en Jerusalén. Yo no sé si ellos van a quedarse con el templo en Jerusalén, si ellos están contentos con eso. Pero en cuanto a mí, pronto, listo, preparado estoy para anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No tengo reparos, yo no sé lo que hagan los demás, pero mi prioridad en la vida es anunciarle también el evangelio a ustedes que están en Roma, cosa que nadie se animaba a hacer porque era la nación dominante. Y entonces da la razón, el por qué. Y lo digo y lo hago porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Él tenía la seguridad que el evangelio era un poder transformador, con lo cual no tenía por qué avergonzarse del evangelio. Y esa es la razón que lo movía, que lo motivaba para que él se sienta deudor y que estaba listo, pronto, preparado, ya listo para llegar a ellos, para anunciar el evangelio, porque no se avergonzaba del evangelio. Él entendía que el evangelio era un poder de Dios transformador. La palabra poder, usted ya la sabe porque muchas veces se han predicado estos textos, pero es una palabra dinamis y habla de dinámica, habla de una dinamita, es algo explosivo. Es decir, que es el dínamo, el que genera la luz, es la dinámica que nos impulsa, pero también es el poder explosivo para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Él vino a hacer eso. Y este es el comienzo. Entonces yo hago una pregunta. Cuando hablamos de un solo Dios, un solo camino, hay una pregunta que me gustaría que meditemos juntos antes de entrar en el pasaje. ¿De alguna manera habrá salvación sin evangelio? ¿Puede haber salvación sin evangelio? Pensémoslo, porque el evangelio no ha llegado a todas las naciones. Y hay gente que está muriendo sin haber escuchado. ¿Pueden llegar a ser salvos ya que ellos nunca escucharon el evangelio? Es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Existe otro camino? ¿Aquellos que nunca escucharon de Jesús tendrán una oportunidad de llegar al Padre de alguna otra manera? ¿Realmente es necesario predicar a todos? Porque incluso algunos tienen el concepto de predestinación. Y si somos predestinados, y el que es predestinado ya está predestinado para salvación, ¿qué sentido tiene que prediquemos a otros, ya que el que no está predestinado no se va a salvar? Y los que están predestinados se salvarán. Son preguntas que tenemos que hacernos y preguntas que tenemos que responder, claro. ¿Condenar a Dios a aquellos que nunca escucharon el evangelio? Aquella tribu remota que está en una isla o en el Amazonas y nunca escuchó el evangelio y nunca tuvo la oportunidad de escuchar, ¿lo va a condenar Dios? Si él no escuchó. ¿Sería justo condenar al que nunca escuchó? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque de la respuesta de eso depende la reacción de nosotros en cuanto a predicar o simplemente dejar que Dios haga la cosa. Tristemente muchos piensan de esta manera. Hay lo que se llama el universalismo. Cristo murió por todos, con lo cual la muerte de Cristo es efectiva a todos.
y piensan que Dios, como ya escogió, aún sin escuchar, al ser escogidos, serán salvos. ¿Y para qué molestarnos en gastar dinero en gente que de pronto no son escogidos, si aún escuchando no se salvarán porque no son escogidos? Ya que la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Son preguntas que tenemos que responder. Y solamente a modo de introducción, déjeme decirle, cuando la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, la palabra escogido es una palabra griega que significa ekleto. La palabra llamado significa kleto. Kleto es llamar, escogido es ekleto. ¿Qué es la diferencia? Que cuando uno escucha el llamado, sale al encuentro de aquel que lo llamó. Entonces el escogido no es el elegido, es el que responde al llamado habiendo oído el llamado. De eso se trata, porque de lo contrario sería que Dios hace acepción de personas, aunque algunos piensan que sí. De la respuesta que usted tenga va a determinar qué va a hacer usted con el mensaje del Evangelio. ¿Qué haremos nosotros con los no alcanzados? Hay 3 temas que quiero abordar en esta noche con ustedes. Una descripción de la sociedad actual que tenemos. En segundo lugar, quiero hablar de la descripción bíblica de la sociedad histórica que aparece en la Escritura. Y la respuesta de Dios, o la única respuesta que Dios tiene para todo lo que estamos hablando. Porque una cosa son nuestros conceptos, una cosa es la interpretación que hagamos del asunto, pero otra cosa es lo que dice Dios. Cuando hablamos de la sociedad actual, tenemos que darnos cuenta que lo que antes era verdades absolutas, hoy ya no lo es. Hoy todo es relativo. Todo es relativo según el punto de vista de quien lo ve, según la educación que tenga, según el concepto de la vida que tenga. El relativismo desplazó lo absoluto de las verdades. Hasta hace poco tiempo atrás, la verdad era la verdad. Hoy es relativo. Bueno, depende de quién lo dice, depende de cómo lo dice, depende de quién lo escucha, depende a quién se lo dice, depende de lo que sientas, depende de las leyes actuales, depende de un montón de cosas. Entonces lo absoluto pasó a ser relativo. ¿Tú crees en Dios? Ah, qué bien, me alegro que crees en Dios. Yo no creo en Dios. Bueno, tenemos que ser tolerantes. Yo te tolero en tu creencia, tú me tienes que tolerar a mí, porque qué bien, si te sientes bien creyendo en Dios, te felicito. Yo me siento bien sin creer en Dios. Todo es relativo, depende de cómo te sientes, depende de lo que piensas. Esa es la sociedad que tenemos. Cuando vamos a confrontar a la gente con el Evangelio y le decimos a la gente, usted está perdido, usted necesita arrepentirse. ¿Arrepentirme de qué? Porque tú tienes pecado. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios, lo dice la Biblia. Yo no creo en Dios. Y si no creo en Dios, lo que tú dices a mí es relativo. Pero está escrito en la Biblia. ¿La escribieron los hombres? No, la Biblia dice que es inspirada por el Espíritu de Dios. Ah, pero eso es relativo, es como según tú lo interpretes. Entonces la verdad del Evangelio y la verdad que tenemos pasa a ser un relativismo total, y lo que antes era una convicción directa y la gente entendía, y por lo menos en nuestro contexto occidental, lo entendía inmediatamente, hoy todo se mira con el lente del relativismo. Y es relativa a la conducta, porque la moral es relativa. Y hacen del relativismo de ellos una condenación a su manera de pensar. ¿Cómo confrontamos con el Evangelio esta realidad? ¿Cómo llegamos a esta gente? Porque para nosotros hay un solo Dios, para nosotros hay un solo camino, pero para ellos Dios no existe. Y si existe, está tan lejos que uno no puede alcanzar a Él, ni Él tampoco se comunica con nosotros. Porque de lo contrario, ¿por qué permite tantos males? Si Dios es amor, ¿por qué permite que mi nieto haya muerto de cáncer? Si el Dios que ustedes dicen es tan justo, ¿por qué permite las injusticias? Y empiezan a tirar todas las preguntas. Y a veces tenemos respuestas teológicas, pero no tenemos respuestas lógicas. Ese es un punto que tenemos que considerar cuando hablamos del Evangelio. Y cuando hablamos de misiones, por supuesto, más. Luchamos hoy día no con ideas de personas. Antes el Evangelio se predicaba y usted luchaba con la idea de otra persona que le cuestionaba lo que usted decía. Y decía, no, a mí me parece, no, pero usted está equivocado, no, pero la Biblia dice, bueno, es lo que yo creo. Hoy no luchamos con personas. Hoy luchamos con filosofías implantadas por gobiernos al país entero.
Hoy los gobiernos están determinando lo que la gente debe pensar y lo que no debe pensar. Piense usted en lo que es la educación para la ciudadanía. No sé si ha llegado a Perú, ojalá nunca llegue. Pero educación para la ciudadanía fue algo que inventó el expresidente Zapatero, y espero que el ex le dure para toda la eternidad, que nunca vuelva a ser presidente. No estoy haciendo política, pero estoy hablando de la perversidad de un sistema que ha querido borrar totalmente los principios morales de la gente. Fue el señor Zapatero que implantó la homosexualidad, tercer país del mundo que legalizó el matrimonio homosexual. Y a partir de ahí esa ola vino sobre América Latina. Y llegó a Argentina, y llegó a Uruguay, y va a seguir por otras naciones. Fue el señor Zapatero que implantó el aborto como medio para regular y satisfacer a los jóvenes, regular la natalidad y satisfacer a los jóvenes sus deseos. No pasa nada, aborto y punto. Fue el señor Zapatero que implanta esta metodología de la educación para la ciudadanía para hacerle dudar del sexo a su propio hijo desde la infancia en el colegio. De eso consiste la educación para la ciudadanía. La educación moral la quiere dar el gobierno tomando el principio de que los padres no saben pensar en términos generales, con lo cual el gobierno tiene que pensar por ellos. Volvemos al comunismo disfrazado de otra manera. Hoy no luchamos con el pensamiento individual de las personas cuando hablamos del Evangelio. Hoy luchamos con gobiernos enteros que están prohibiendo la predicación del Evangelio y están cuestionando los principios del Evangelio. Con lo cual tenemos que estar más preparados que nunca. Ya no es cuestión de responder si Dios existe o no existe, si hay un solo camino o no hay un solo camino. Tenemos que prepararnos para confrontar a huestes de maldad que desde las instituciones más altas están permeando no a la gente mayor. Hay lo que se llama una ingeniería social que a partir del presidente Zapatero en España, por ser la madre patria, está llevando a toda Latinoamérica a lo mismo. Una ingeniería social donde determinaron por los próximos años la manera que debe pensar las sociedades. Y saben que no pueden cambiar la mentalidad de los mayores, pero dice, vamos a usar los niños desde el colegio para cambiar la mentalidad de los niños, y la próxima generación no tenemos que luchar con pensamientos y mucho menos de los religiosos. Ese es el desafío que tenemos en Occidente. En otros lados el desafío es diferente. Nosotros nos preparamos para dar respuesta a gente en una forma natural y lógica de lo que es la teología. Y si usted se da cuenta, la modernidad nos ha llevado a ese sistema. En el concepto antiguo, la sociedad antigua, lo que hacía era simplemente desde Adán hasta hace pocos años atrás, apenas un siglo atrás, la gente simplemente esperaba los ciclos de la siembra y la cosecha, la lluvia, la siembra y la cosecha, la lluvia, la siembra y la cosecha, y esperaba los ciclos anuales para cosechar. Y lo hacía a mano, a lo máximo con un animal, con un buey. Pero llegó la modernidad, y con la modernidad la superproducción. Hay que acelerar las cosas para tener resultados más rápidos. Y entonces con la modernidad vino la industria, y con la industrialización se dejaron las maneras tradicionales de hacer las cosas, y ahora hay que producir y producir y producir, y entonces las máquinas suplantaron al hombre. Los sistemas suplantaron a lo tradicional. Y todos los libros que comenzaron a escribirse tenían que ver como cómo multiplicar rápidamente lo que usted tenía. Y esa mentalidad se implantó también en la iglesia. Si usted va a la librería de una iglesia, va a encontrar 7 fórmulas para tener un matrimonio feliz. 10 claves para tener una iglesia exitosa. 5 pasos para tener el crecimiento espectacular. Todos los libros son esquemas de crecimiento, de multiplicación inmediata, y dejamos de lado lo tradicional del Evangelio. El hablar tú a tú, el discipular uno a uno, el sembrar y esperar la cosecha. Y de pronto entonces el Evangelio comenzó a tergiversarse, y en lugar de poner la esencia del Evangelio en la gente, lo que estamos poniendo son metodologías de aceleración de crecimiento, y en lugar de tener hijos de Dios tenemos congregantes. Esa es la mentalidad que viene de afuera y que sin darnos cuentas la asumimos como propia en la vida de la iglesia. Nos preparamos teológicamente para responder a preguntas que ya nadie nos hace. Y cuando nos cambian las preguntas, no tenemos respuesta.
explícame ahora nuestra existencia. Uy, yo estaba preparado de otra manera, me cambiaron las preguntas, no tengo respuesta. Ese es el desafío que tenemos para la misión. Eso es lo que tenemos por delante. No es cuestión de responder si Dios existe o no existe, que también hay que responderlo, sino que la mentalidad de la gente es totalmente diferente a lo que nosotros estamos pensando. Y ese es el desafío de la misión. Ustedes tendrán un próximo congreso misionero donde obviamente va a haber que enfocar varias cosas de una manera diferente. Nosotros como Comiván nos preparamos toda la vida, en el pasado, Cooperación Misionera Iberoamericana, nos preparamos para asaltar los muros de Berlín y traspasar la cortina de hierro y llevar el evangelio a las naciones donde el comunismo tenía cerradas las naciones, la Unión Soviética. Año 87 tuvimos el primer Congreso Internacional de Comiván en San Pablo, Brasil, vinieron 3.200 personas. Muchos peruanos fueron también. Y ahí toda la estrategia era, vamos a alcanzar las naciones detrás de la cortina de hierro porque allí el evangelio a Dios, ahí se está negando a Dios. 2 años más tarde cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín, y todo el plan que hicimos, y toda la metodología, y toda la estrategia que teníamos, y todos los argumentos que teníamos, no sirvieron para nada. Porque 2 años más tarde había libertad para predicar el evangelio, y nosotros nos preparamos para confrontar el ateísmo, y resulta que no teníamos obreros para la simplicidad del evangelio. Transformamos eso en el próximo congreso en México, a los 10 años después, y hablamos de la nueva manera de la evangelización. Ahora las naciones están abiertas. Y entonces comenzamos a planificar el trabajo, 1997 o 96, 97. Comenzamos a trabajar y a pensar en el trabajo para alcanzar al mundo de esta manera y de la otra. Vinieron el atentado de las Torres Gemelas un poquito años más tarde y el mundo otra vez cambió totalmente y toda nuestra estrategia se vino abajo. Porque los tradicionales ya no pueden entrar a las naciones y los latinos que tenemos entrada no estamos preparados. No, las agencias misioneras del norte son las que tienen toda la fuerza y el impulso de las misiones, tenemos que trabajar con ellos, pero resulta que usted va con un pasaporte americano y en la mayoría de los países o le cortan el cuello o lo reenvían de vuelta con un avión. Y nosotros que tenemos entrada por el causa del fútbol a cualquiera de ellos, no estamos preparados. El atentado de los trenes en Madrid fue otro capítulo que también nos muestra de esto. Lo que está sucediendo en la primavera árabe ahora mismo, allí en los países árabes que tuvieron desde Libia y Túnez y todo aquello y Egipto, cayeron los gobiernos. Nosotros dijimos, bueno, ahora se abre el evangelio, es todo lo contrario, se cierra más que antes. Irak estaba lleno de cristianos, hoy no hay cristianos en Irak. Liberamos Irak y le permitimos la persecución de la iglesia. Nuestras estrategias nunca van a funcionar si son humanas. Pero si estamos preparados para confrontar con el mensaje a las personas, todo cambia. La sociedad que tenemos hoy es una sociedad que está cada día más lejos de Dios. Luchamos contra gobiernos que imponen el aborto. Solamente en España 130.000 niños mueren cada año. Son asesinados en el vientre de su madre. El aborto. Una ex ministra llamada Viviana Ido dijo, cuando le preguntaron, ella fue la que implantó el aborto a la carta. Sin problema, aborte cuando quiere. Había plazos de 24 semanas, pero a partir de los plazos también había excepciones. Libertad para abortar hasta ciertas semanas, condiciones para el resto, pero en realidad las condiciones eran por problemas de la madre y los problemas psicológicos de la madre. Ay, no me siento que voy a tener felicidad con este hijo, así que lo aborto. Ya era suficiente. Y le preguntaron, ¿a partir de qué semana ese niño que está en el vientre se considera un humano? Porque si a partir de tal semana no se puede abortar porque es un ser humano, entonces, si es una semana antes, ¿qué es? ¿Tiene vida o no tiene vida? ¿Sabe lo que dijo la ministra, la excelente ministra? Dijo, tiene vida, pero no humana. Tenemos en abortos más de 50 millones de abortos por año. Es decir, como si una nación entera desapareciera de la tierra. Tristemente. El divorcio
Cada 46 segundos hay un divorcio en España. Cada 46 segundos la estadística muestra que hay un divorcio en España. De 3 matrimonios, 2 se divorcian en los primeros 3 años. Ahora se está dando que hasta los gays que se casaron también se divorcian. Y bastante más rápido todavía. Bruselas, la capital de Europa. Tradicionalmente tiene el árbol de Navidad más grande de todo Occidente. Y levantaban aquel árbol de Navidad en Bruselas, donde era el reflejo del espíritu de Europa, cristianismo. Lo prohibieron para no ofender a los musulmanes. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? Fuera Dios de los colegios, fuera de las conversaciones, fuera de los currículum. Mucha gente no fue aceptada en sus trabajos porque entraron al Facebook y cuando vieran que era evangélico no los contrataron. Hay persecución al cristianismo. El otro día yo daba una cifra aquí en este púlpito. Más de 130.000 cristianos mueren cada año por su fe en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en otra esfera, en la comodidad de la libertad que esta nación, gracias a Dios, tiene y otras naciones tienen. Pero hay otros que tienen que dar su vida por Cristo Jesús. Hoy está prohibido hablar de Dios en Europa. Cierto que creen en Dios, cierto que creen que hay un solo camino, pero deciden no transitar por él. Esa es la realidad de la sociedad actual que tenemos. En el mundo occidental, ni hablar de los otros que no conocen a Dios. Así que en cuanto a mí, yo estoy listo, pronto, preparado para predicar el Evangelio también a estos que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el poder de Dios. Él sabía que el poder del Evangelio es mayor que cualquier otro poder en el universo, porque el que dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra, es el que nos envió a predicar el Evangelio. La confrontación no debe ser un problema. La fidelidad al mandato es la cuestión y el contenido de lo que hablamos es la cuestión. Mire en Romanos capítulo 1 cómo la Biblia, cómo Dios describe la sociedad, no la actual, sino desde un principio, pero es el reflejo de la sociedad actual. En el capítulo 1 describe la sociedad actual, primero mostrando el sentimiento de la deuda de Pablo, pero inmediatamente da las razones del por qué, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero mire la inexcusable conducta del hombre desde el versículo 18 al 20. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, le agrega, porque en el Evangelio, en el mensaje, en el contenido del Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero también dice algo más, dice en el 18, porque la ira de Dios, el castigo de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy hay una clara oposición para detener con injusticias la verdad de la Escritura, la verdad del Evangelio. La persona que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y están tratando de detener totalmente cualquier mensaje de contenido evangélico, cristiano, mayormente evangélico. El versículo 18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, y el versículo 19 da otro por qué. Fíjese que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, y dice los por qué no me avergüenzo. Porque en el Evangelio la justicia se revela por fe. Es creyendo, no haciendo. Segundo lugar, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se manifiesta desde el cielo contra todos los que detienen la verdad. ¿Por qué suceden ciertas cosas en el mundo inexplicables para nosotros? No tengo tiempo para desarrollar el tema, pero ¿usted cree que los tsunamis son cosas naturales? ¿Usted cree que los terremotos son cosas naturales? ¿Usted cree que las tormentas son cosas naturales? Nada es natural en el mundo. Nada es natural. Dice en Hebreos que Él, por su poder, hizo el universo. Él hizo el universo y con su mano sostiene el universo. Si el Señor sostiene el universo, no hay nada natural, lo sostiene sobrenaturalmente. Ah, no, pero mire, la geología y esto que el otro, sí. ¿Alguien podrá decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Lo dice Jeremías.
Fíjese que en Haití hubo un tremendo terremoto que dejó 300.000 muertos. La sociedad haitiana, practicante del vudú al extremo. Yo estuve en aquel lugar y fui en una ciudad que se llama Loudan, donde tienen el mayor templo del vudú de todo aquel lugar. Mire, le puedo asegurar que en mi vida sentí tanta presión demoníaca como en aquel lugar. Venía conduciendo un coche tranquilamente entrando a la ciudad y de repente camiones, autobuses, camionetas se me tiraban encima con sus coches, con sus camiones, se tiraban encima para aplastarnos. Y le dije a mi compañero, oremos porque esto es un ataque netamente satánico. No puedes, un chofer puede estar despistado, pero 10, 15 camiones que se te tiran encima para aplastarte, y si tú no te sales, te pasan por arriba. Estos son poderes satánicos. Cuando una sociedad da la espalda a Dios, las consecuencias vienen de una u otra manera. Usted puede mirar en la Biblia las sociedades que se apartaron de Dios, como pasaron hambre, miserias, y vino el castigo divino desde el cielo, que nosotros lo miramos como cosas naturales. Pero Joel lo describe de otra manera. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que el saltón dejó se lo comió el revoltón, y el otro se lo comió el tontón. Pero aquello vino por un juicio de Dios también. Y como digo, le dejo el pensamiento solamente para que pensemos. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y muchas de las cosas que suceden no tienen otra explicación que la sociedad se está alejando cada vez más de Dios. Y dice la palabra, en el versículo 19 está la clave de todo esto. En el versículo 18 al 20 muestra la conducta del hombre, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Está hablando de una sociedad que tiene una manifestación clara de Dios, y lo que se puede conocer de Dios lo conocieron porque Dios se lo manifestó. Con lo cual no es una sociedad inocente, sino todo lo contrario. Tuvieron la manifestación del poder de Dios, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Lo que se puede conocer, Dios se lo manifestó, dice. Y dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, su eterno poder, su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Puede alguien ser condenado a la eternidad sin Dios por no haber escuchado el Evangelio? ¿No sería injusto condenar a alguien que vive en el medio de la selva, en una isla perdida, y nunca nadie le llevó el mensaje? Puede ser condenado. Aquí tiene la respuesta. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su divinidad, la existencia de Dios, de un Dios eterno, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La creación revela a un Dios creador. No tendrán la revelación de Jesucristo, no tendrán la revelación de la expiación de sus pecados, pero tienen la revelación que existe un Dios creador, y el que lo busca, lo halla. Y el que llama, se le abre. Y es por eso que Dios moviliza fuerzas misioneras a lugares donde uno jamás ni siquiera sabía que existían sociedades, porque hay gente buscando a Dios. Porque reconocen que existe Dios, porque la creación se lo revela. No hay inocencia en el mundo, hay conocimiento y revelación de que Dios existe. ¿Por qué se cree que los indígenas son idólatras? ¿Por qué adoran? Porque tienen el principio de revelación que hay un Dios, se hacen sus propios dioses, pero el principio de oración, de adorar, demuestra que creen en deidades. La misma creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice el salmista. Nadie puede decir, yo soy inocente porque nadie me habló del Evangelio. La creación determinó, muestra, revela que hay un Dios. 21. Habiendo conocido a Dios, habiendo esta gente que tuvo la revelación y que entendió por medio de las cosas hechas,
habiendo conocido a Dios, que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le agradecieron como a Dios. El principio de apartarse de Dios comienza por una cosa tan simple como no darle la gloria a Dios ni ser agradecido. Y ahí entramos todos, inclusive la iglesia del Señor. Porque cuántas veces Dios hace algo y no le damos la gloria a Él, la tratamos de llevar nosotros. Y este es el principio de apartarse de Dios. Tenemos la revelación, conocemos a Dios, pero en lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de ser agradecidos a Dios, dice la Escritura, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, comenzaron a razonar en lugar de creer. Y su necio corazón, como consecuencia, fue entenebrecido. Cuando usted duda de Dios y comienza a dejar a Dios de lado y no dar la gloria a Dios, cualquier persona, sea de iglesia, de la sociedad que sea, y no es agradecido a Dios, comenzó la escala descendente que nos va a llevar al final de este pasaje. Tenían revelación, conocieron a Dios. Mire, cuando la Biblia dice todos se descarriaron, todos se desviaron, parte de este principio que todos conocieron a Dios. Usted dice, no, pero espere. ¿Cómo que todos conocieron a Dios? ¿Un niño conoce a Dios? Más que usted. Por eso Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí porque los tales del reino de los cielos. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, se aparta de Dios y todos se desviaron, todos pecaron y todos quedan destituidos de la gloria de Dios. Es el principio del camino descendente de tener una relación con Dios en cualquier sociedad, en cualquier lugar. Algunos lo conocieron por la creación, otros lo conocieron por la palabra, otros lo conocieron por una experiencia personal. Pero todo aquel que no es capaz de glorificar a Dios y darle gracia termina descendiendo y descendiendo. Y fíjese cómo continúa el relato. Se hicieron necios, verso 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué hicieron? Suplantaron a Dios eterno, vivo, por idolatría. Porque cuando uno no le da la gloria a Dios y no agradece a Dios, termina haciéndose su propio Dios. Y cambiaron la gloria de Dios por reptiles, víboras, imágenes de hombres corruptibles, endiosan al hombre, adoran al hombre o a la mujer o a sí mismo. Lo primero que hacen es no ser agradecidos ni glorificar a Dios. Lo segundo que hacen, cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Entonces las consecuencias, ¿cuáles son? No es el plan de Dios, pero las consecuencias son: por lo cual también Dios, por lo que hicieron, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en los deseos ardientes de sus corazones. De modo que el resultado fue que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y comienzan a deshonrar el cuerpo del hombre y comienza el principio de la homosexualidad. Y la sociedad comienza a caer. Y la sociedad comienza a alejarse cada vez más de Dios, cada vez más lejos de Dios. Y va un paso más lejos, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Habían conocido a Dios, tuvieron la revelación de Dios, pero ahora ya cambian la verdad de Dios por lo relativo, la mentira. Esa es la sociedad que tenemos que confrontar. Esa es la sociedad que tenemos que alcanzar. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y por esta causa entonces comienza la decadencia, cada vez más abajo. Por esto que hicieron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y mire cómo describe la sociedad actual. Mire cómo describe la ley de Zapatero.
del matrimonio homosexual. Mire cómo lo describe la Biblia. Por causa de haber cambiado la verdad de Dios, un hombre y una mujer se constituye un matrimonio, lo cambian por la mentira. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Una sociedad que había conocido a Dios y termina pervirtiéndose por no darle gloria, por no ser agradecido, por no cambiar la verdad de Dios por la mentira, cambian la gloria de Dios por imágenes y terminan pervirtiendo sus propios cuerpos. Esto es lo que describe como modelo de sociedad que se viene degenerando desde la creación. No está hablando de nuestro siglo, pero es la repetición exactamente de los mismos principios. Y esa es la gente que tenemos que alcanzar. Ahora luego cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, y van un paso más lejos ahora. Fuera Dios de nuestras vidas. No aprobaron, verso 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. El final del camino de las sociedades desde Adán hasta nuestros días, y seguirá siendo el mismo, es que cuando comienzan con estos peldaños cada vez más abajo, terminan, no aprobamos a Dios en nuestras vidas. No queremos tener en cuenta a Dios. No me hables de Dios. Yo soy feliz como vivo. 25 años atrás, cuando llegamos a España, hablaba con algunas personas y trataba de predicarle a Cristo. Ellos venían recién saliendo de lo que era todo lo que tenía que ver con Franco, el franquismo y una dictadura muy fuerte que hubo allí, una persecución, 40 años bajo una dictadura. Y por primera vez estaban disfrutando una democracia. Desde el año 77 vino la democracia. Años más tarde nosotros llegamos, en el 88 llegué yo allí. Y entonces hablando con gente, le digo, porque tú necesitas un cambio en tu vida, tú necesitas un salvador. ¿Un salvador de qué? El salvador de tus pecados. ¿Qué pecados? No, porque la Biblia dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y Dios quiere reconciliar a través de Jesucristo. ¿De qué me estás hablando? Para que seas más feliz, para que tengas felicidad en tu vida. Yo soy feliz. ¿De qué me está hablando usted? Escuche, dice. La época de la represión ya pasó. Franco se murió. Es cierto que su Biblia dice que resucitan, pero este no resucita más. Desde entonces tenemos libertad para hacer lo que queremos. Tenemos democracia. Y de la libertad se fueron al libertinaje, claro. Tengo drogas porque el gobierno penalizaba la venta, pero no el consumo. Había permisividad para el consumo, la que estaba penalizada la venta. Tengo drogas cuando quiero, tengo sexo cuando quiero, tengo hospitales que me cubren de mis males y me enfermo. Tengo dinero, tengo felicidad. ¿Para qué necesito a Dios? Hoy con la crisis cambiaron el lenguaje. No tenemos esperanza, no sabemos qué hacer, no tenemos dónde ir. Pueden ayudarnos y vienen a la iglesia a buscar comida. Claro que muchos de ellos también terminan comiendo el pan del cielo que le presentamos. Las iglesias pasaron a ser en España las entidades que más ayuda de alimentos están dando en la crisis de España. Siempre eran los latinos que venían, o los rumanos que venían, o los gitanos que venían a buscar alimentos. Hoy los españoles hacen cola para comer de la ayuda social que dan las iglesias. El orgullo se le vino abajo. Y lo que pensaban que era la solución terminó siendo su ruina. Porque una sociedad que se aparta de Dios termina en la ruina. Una vida que se aparta de Dios también termina en ruina. Una familia que se aparta de Dios termina en ruina. Una nación que se aparta de Dios. La nación que teme a Jehová, esa nación prosperará. Una nación que no tiene en cuenta a Dios está destinada a hundirse y a perder a sus hijos. Y hoy España está perdiendo a sus hijos nuevamente. Toda la juventud está saliendo de España desesperadamente a buscar un trabajo en cualquier nación del mundo. Antes los latinos iban para allá.
Ahora los españoles vienen para acá, como al principio, cuando la guerra. Un dato que no tiene que ver con el mensaje, pero para ilustrar este principio, porque es resultado de la conducta de los gobiernos y de la gente que dejó de lado a Dios. El 52.3% de los españoles, jóvenes españoles, que se han graduado de sus universidades, que han salido de sus colegios, 52.3% no encuentran un trabajo, ni lo encontrarán en los próximos 10 años. No tienen ninguna posibilidad de encontrar un solo trabajo. Con lo cual, más de la mitad de los jóvenes españoles está condenado a pasar por esta vida sin trabajo. Cuando tengan 42, 43, 45 años, nadie los va a emplear porque va a haber una nueva generación más joven, más preparada, a la cual le va a dar trabajo. Con lo cual, una generación entera está condenada a no tener nada para comer, vivir de sus padres, volverse a sus casas, matrimonios que se rompen, hijos que se desparraman, la mujer a la casa de la mamá, el varón a la casa del papá, y los niños un poquito aquí y un poquito allá. ¿De dónde viene esto? ¿De una mala política de un gobierno? No. De la conducta de un pueblo que se aparta de Dios. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Su pensamiento se pervirtió. Y dice, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mire la lista de la conducta resultante de comenzar habiendo conocido a Dios. Cambiaron la gloria de Dios por imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Y entonces Dios los entrega una mente reprobada. Y mire el resultado de una sociedad sin Dios. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Comenzaron conociendo a Dios, aborrecen a Dios ahora. Que Dios nos guarde, hermanos, y que Dios nos ayude a tener un corazón ardiente por los perdidos, porque esta es la realidad de la sociedad actual en cualquier parte del universo. Sea indígena, sea asiático, africano, americano, norteamericano, sudamericano o mediocano. Da igual. Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que los aplaude y se complacen con aquellos que las practican. Le dieron la espalda a Dios. ¿Un solo Dios? ¿Un solo camino? Sí. Pero la pregunta es, ¿le importa a Dios a esta gente? Necesitan a Dios. Necesitan volver a Dios. Esta es la sociedad que tenemos actual. Y es la sociedad que tenemos que alcanzar. Una segunda parte tiene que ver con el capítulo 2. En el capítulo 2 nos muestra una descripción de una religiosidad sin Dios. Y dice, capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quieras que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú haces lo mismo. El religioso o el moral, el que tiene moralidad tan alta que dice, oh, esta sociedad al infierno con todos ellos. Claro, tenemos capacidad de juicio, y cuando miramos a la sociedad decimos, wow, estos se merecen el infierno. Pero Dios dice, esa misma capacidad moral que tienes para juzgar lo bueno y lo malo, te condena a ti mismo porque tú también haces lo mismo. No hago el mismo tipo de pecado, pero yo también peco. También le doy la espalda a Dios. También dejo a Dios en segundo lugar. También no tengo en cuenta a Dios en mis decisiones. También cambio la verdad de Dios por ciertas mentiras. Me engaño a mí mismo. Entonces lo moral no te salva. No, yo soy un buen hombre, yo no hago mal a nadie. Y tenemos mucha gente pensando así en el mundo. Tenemos una moral intachable, pero Dios dice, tú pecas. Tienes la capacidad de entender lo bueno y lo malo y también haces lo malo. También te condeno. También estás condenado. También necesitas un Salvador. Y dice la Escritura, siguiendo con este relato, dice, piensas, verso 3, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú vas a escapar del juicio de Dios. Y entonces entra en la parte moral y dice, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Cuando
Cuando yo hice la pregunta al principio, ¿habrá salvación sin evangelio? ¿Condenará a los que nunca escucharon el evangelio? ¿Serán condenados? Mira lo que dice. Todos los que sin ley han pecado. La ley vino con Moisés, 2500 años después de Adán. Y hay lugares donde la ley no le ha llegado, el mensaje no le ha llegado, la palabra no le ha llegado, pero pecaron. Todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Es decir, Dios no te va a juzgar por la ley porque tú no escuchaste la ley. Pero dice la Escritura que hay otra ley, la ley escrita en sus corazones. Y no obedecieron a esa ley escrita en sus corazones, con lo cual también perecen. Toda persona que se cree que es moral y que su moralidad y sus altos principios morales, guardar su moralidad y alta moralidad, ¿piensa que serán salvos por su moralidad? No, dice Dios. Pecaron. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. No lo voy a juzgar por la ley, lo voy a juzgar por la ley de la conciencia que tenían ellos. Y lo dice el versículo. Lo dice el siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley escrita, la revelación del evangelio, la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de ley, es decir, no matan, se guardan, se cuidan, no agreden, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Cómo por naturaleza? Porque Dios puso el principio naturalmente en el corazón del hombre. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Abraham, dice la Escritura, que Dios dijo a Isaac, le dijo: por cuanto tu padre, cumpliré la promesa de tu padre en ti, por cuanto tu padre Abraham ha guardado los preceptos, los mandamientos, las leyes y los estatutos, cumpliré la promesa en ti también. Te daré la descendencia prometida a tu padre. Por cuanto ha guardado los mandamientos, estatutos, leyes y preceptos. ¿De qué ley, estatutos, mandamientos y preceptos habla Abraham si la ley vino 500 años después de Abraham? La ley escrita en sus corazones. Por eso nadie tiene excusa y nadie será salvo delante de Dios. Todos están perdidos. Verso 15. Dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndolo sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pero están perdidos. Lo que está mostrando es el principio por qué Dios los condena. No es que está abriendo otro camino de salvación. ¿Tienes revelación? Te juzgo por la ley. ¿No tienes revelación? Te juzgo por la creación. No eras ciego, no viste la creación, te juzgo por tu conciencia. Pero todos pecaron. Y está el religioso, el judío, dice: no, momento, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Dios nos ha escogido, nosotros tenemos la salvación asegurada. Y ese es el capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice. Porque ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Usted tiene revelación. Pero, queridos, el hecho de que tengan la revelación no los salva. Ustedes menospreciaron al Mesías y están tan condenados como cualquier otro. La circuncisión, tenemos la circuncisión, somos judíos. Sí, algunos dicen: yo soy bautizado, yo soy miembro de la iglesia, tengo el carnet. Eso no te salva. Lo religioso no te salva. Hay un solo camino: Cristo Jesús. Los primitivos de cualquier mundo, de cualquier lugar del mundo, una sociedad primitiva, en la selva, en las islas, en cualquier lugar, tienen la revelación de Dios a través de la creación. Los moralistas que piensan: yo no hago mal a nadie, al contrario, hago todo el bien que puedo, Dios lo va a juzgar porque tenían revelación de que Dios existe y pensaron que por tener una moralidad buena se van a salvar. Están perdidos. Los religiosos, como los judíos, somos el pueblo escogido. Dios nos ha escogido, no nos podemos perder. Están perdidos. Hay una pregunta todavía de Pablo, capítulo 3, versículo 9. Hay una pregunta todavía de Pablo que introduce el concepto de Dios de todos nosotros. Pablo dice: muy bien, ¿quién nos queda? Hemos acusado a los primitivos, hemos acusado a la sociedad normal, civil de cualquier lugar, hemos acusado a los moralistas, hemos acusado a los religiosos. Por si hubiera otra segmentación de la sociedad, otro concepto de sociedad, otro estilo, modelo de sociedad, entonces Pablo dice: ¿qué pues?
¿Somos nosotros mejores que estos? En ninguna manera. Como está escrito, y es palabra de Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Para desviarse tenía que haber estado en el camino. Ahí está la niñez. A una se hicieron inútiles. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es la garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto, desventura y en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley de la revelación del cielo y la tierra, la ley creacional, la ley de la revelación moral que tienen en su conocimiento, la ley escrita en sus corazones, la ley predicada. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, sin exceptuar a nadie, quede bajo el juicio de Dios. Lo bueno es que Dios no termina ahí. Lo bueno es que Dios tiene un camino para mostrar una respuesta a la sociedad y al mundo. Y eso es exactamente del versículo 21 en adelante. Cuando llegamos al capítulo 3, versículo 21 en adelante, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Cristo dijo: la ley, los profetas, los salmos dan testimonio de mí, hablaron de mí. Ahora se ha manifestado esa justicia. ¿Por qué Dios manifestó esa justicia? Y ahora lo va a decir. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios fue justo en castigar a algunos, condenar a otros, porque ofreció la vida de alguien para que crean en Él y salvar a todos. Para que no haya dos caminos. El camino moral, el camino de las buenas obras, el camino de la religiosidad. No, Dios encerró todo bajo pecado para que haya un solo camino y que no haya diferencia, sino que todos pueden ser salvos de la misma manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora viene el mensaje, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es el regalo de Dios, no hay nada que hacer, solamente aceptar el regalo sublime de Dios, la gracia de Dios que es Cristo Jesús. Y ahí está la respuesta para la humanidad. Y ahí está el contenido de nosotros para llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Es un mensaje de condenación? Sí, para que entiendan de qué los está librando el Señor. No es un mensaje de ofertas. Venga Cristo y prosperará, venga Cristo y será feliz. Ese nunca se arrepiente. Pero si entiende que está condenado, si entiende que Dios lo desecha, si entiende que no hay ninguna oportunidad para él, van a venir a los pies de Jesús, como aquellos que decían: varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Es la diferencia entre un mensaje y otro el evangelio. Predicar los beneficios de la cruz sin el sacrificio de la cruz y el por qué Cristo murió por nuestros pecados hace que la gente no aprecie la salvación que se le da. Y termina el pasaje hablando. Cristo dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, a Cristo Jesús, como propiciación. Propiciación es el pago propicio de la deuda que teníamos todos nosotros. Dios puso como propiciación, como pago aceptable por medio de la fe en su sangre para, escuche bien, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios dijo: el alma que pecare morirá. ¿Por qué no murieron inmediatamente? ¿Por qué Dios nos mató y a todo el que pecó lo eliminó del mundo anteriormente? Porque Dios dejó una señal, la señal de la Pascua. Veré la sangre y pasaré de alto por vosotros. Y ahora Él tiene que justificar el por qué no destruyó a las generaciones anteriores, sobre todo los judíos que habían pecado. Y ahora Dios se justifica. ¿Cómo se justifica? Dice que Él puso a Jesús como propiciación
a causa de manifestar su justicia, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, porque Dios quería destruirlo, pero paciencia, paciencia. Mire el versículo siguiente. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Cada vez que Dios veía la sangre, la justicia de Dios demandaba que había que matar a esa gente. Había que destruirlos. Tienen que morir. Pero el amor de Dios decía, paciencia, paciencia. Miremos hacia adelante. Esta sangre que están haciendo este sacrificio de un corderito, esta sangre me habla de un cordero que va a venir más adelante. Y ahora ha llegado el tiempo, en el tiempo de la cruz, Dios manifestó que fue justo. Él miró hacia adelante y perdonó, esperando la manifestación de aquel sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que Cristo es el centro del universo. En el Antiguo Testamento ellos miraban hacia la cruz de Cristo y los pecados iban a ser perdonados ahí. Cuando David pecó y vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre, tú has pecado. David dijo, he pecado contra Jehová, voy a morir. Dijo, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Remitir significa como una carta, enviarla hacia un lugar. ¿Hacia dónde lo envió? Hacia la cruz del Calvario. Cristo, todos los pecados del Antiguo Testamento iban hacia la cruz. Todos los pecados del Nuevo Testamento hasta nuestros días van hacia la cruz. Unos iban hacia adelante, nosotros vamos hacia atrás. Cristo es la respuesta de Dios para toda la humanidad. Cuando Pablo termina este argumento y muestra que la única solución para el mundo es Cristo Jesús, entonces dice en el capítulo 10, ¿qué dice la Escritura? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Verso 8. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay nada que hacer. Es solamente confesar. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin saber o haber alguien que les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Queridos, este es el desafío. Tenemos una sociedad sin Dios, cada día más lejos de Dios, cada día más apartada de Dios. La respuesta de Dios ya está dada en Cristo Jesús. La salvación está para ellos. Pero nunca van a poder aceptar ni creer si tú y yo no nos involucramos en las misiones. Si tú y yo no hacemos algo para alcanzarlo. ¿Cómo creerán si no hay que les prediquen? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Hermanos, que en este mes de misiones que van a tener, espero que Dios los desafíe a redoblar sus esfuerzos para alcanzar los perdidos. Porque la sociedad sin Dios, así la ve Dios y así están. Aunque por afuera parezcan muy felices, parezcan algo deseable, pero la realidad es que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, Señor, por la palabra. Gracias por la oportunidad de ministrar a mis hermanos.